Llevamos la atención a todo el cuerpo, detectando su forma, el espacio que ocupa. Y las sensaciones que aparecen en él. Y ahora giramos nuestra atención hacia el espacio de nuestra mente, aquel espacio desde el cual surgen todas las cosas, las imágenes, los pensamientos, las sensaciones, todas las experiencias. Giramos la atención hacia ese espacio como si fuera un abismo desde el cual nacen las cosas. Y hacia ese abismo, hacia ese espacio, formulamos la pregunta. Y la pregunta es, ¿quién está haciendo esta pregunta? Las cosas que vienen llegando en respuesta, sean cuales sean, las reconocemos, las etiquetamos por lo que son, si es una imagen, viendo, si son palabras, pensando, si es una sensación, sintiendo, si es una emoción. Y una vez reconocido e etiquetado lo que llegó en respuesta, dejamos esa cosa ahí, tal cual, a que haga lo que quiera, si quiere irse, que se vaya, si se quiere quedar, que se quede. Y giramos nuestra atención nuevamente hacia el abismo, hacia ese espacio de la mente. Y nuevamente formulamos la pregunta, ¿quién está haciendo esta pregunta? Nuevamente esperamos a que llegue cualquier respuesta que llegue, la tomamos tal cual, la reconocemos, etiquetamos, la dejamos y volvemos a formular la pregunta. Y así practicamos.
Llevamos la atención nuevamente hacia el cuerpo, notando su forma, su espacio que tiene. Las sensaciones que se producen en él, sobre todo en la piel, donde hace contacto con el aire, con la silla. Y con la siguiente exhalación podemos abrir los ojos tomando contacto con las imágenes que tenemos enfrente. Ahora, en estas últimas semanas, cuando estuvieron haciendo sus prácticas, han hecho esta práctica del koan, la han vuelto a hacer. Entonces sí han hecho un poco de investigación en este sentido. Bueno, ¿quién no la ha hecho durante este tiempo? Todos no ha hecho esta práctica para nada. Ayer. Ok, bueno, una vez. Bueno, el caso es que ahora tuvieron como mínimo 2 veces, porque la vez pasada, en la sesión pasada, antes de salir de vacaciones, y en esta. Y espero que algunos han hecho más investigación, probablemente la mayoría. Pero mi pregunta ahora para ustedes es, ¿alguien ha encontrado alguna respuesta o le ha llegado alguna respuesta a esta pregunta que no fuera unos cuantos pensamientos pasajeros, imágenes pasajeras, sensaciones o emociones pasajeras? ¿Les ha llegado a alguien alguna cosa sólida? Ajá. Sí, bueno, mira, francamente, así como yo intenté hacerlo 2 veces a la semana, martes y jueves, algunas veces 3. Sin embargo, me he dado cuenta que en principio, primero se me dificultó el primero o segundo día poder llegar a esa profundidad del yo, ese abismo, esa oscuridad, pero posteriormente eso es más fácil en las prácticas posteriores. El problema que hay después es cuando me hago la pregunta, difícilmente en las primeras sesiones hubo algo en respuesta. Hasta últimamente, aunque no son así grandes cosas, pero simplemente la imagen de 2 o 3 figuras me veo yo cuando era pequeño, salíamos entre una edad de, yo creo que de los 6, 8 años, realmente es difícil, pero con una vestimenta que yo me acuerdo que vestía mucho, ¿no? O sea, peinado, o sea, me veo yo mismo, y esa es una imagen recurrente, y el día de hoy que la hice es también imagen mía, pero bueno, de otra manera. Creo que ya me cambié la ropa, ¿no? Pero es un poco la misma imagen mía, ¿no? O sea, pero no he podido ir más allá. O sea, realmente las sensaciones es un poco así como verme a mí mismo como si yo me estuviera viendo desde una perspectiva, como si me estuviera viendo una película, ¿no? Pero ese sí me ha llamado la atención, que me ha dado trabajo, pues, como regresé en algunas cosas, ¿no? Exacto, eso. Entonces, me suena que cuando tú has hecho esta práctica, en tu mente aparecen pensamientos de que estaría bien ir más allá. Sí, sí. Y te gustaría, aparece un deseo de ir más allá. Sí, sí, por supuesto, porque es bien interesante, porque es
realmente esto, pregunta, por decir algo parecido, es como un hoyo negro, pues, ¿no? Una cosa así profunda. Y a veces se pone tan oscura que empieza a ver como rayos como violetas o cosas así. Es bien interesante, ¿no? Bueno. Pero ahora hacer la pregunta, realmente no hay un reflejo de algo así. Bueno, entonces ahí hay dos cosas que yo quiero comentar. Una es que esos pensamientos de que quisiera ir más allá, a una profundidad más grande, conectarme con algo más profundo y más fundamental, todos estos pensamientos que aparezcan durante la práctica, ¿qué serían para nosotros? Pensamiento. Ruido mental, ¿verdad? Son objetos secundarios. Es una telenovela que dice, aquí hay algo más misterioso, más grande, y estoy a punto de descubrirlo. Todas estas ideas que aparecen durante la práctica son simplemente otra telenovela más. No hay nada más fundamental o más grande o más profundo. Es así como lo vemos y como nos llega, tal cual. Eso es lo que hay. Y entonces, esa es una parte, ¿no? Es cómo tratamos con esos pensamientos, ese ruido mental, esas aspiraciones. Bueno, pero aparte de esto, más a nivel sustancial, lo que cuentas, Enrique, es que te está llegando las imágenes de ti como niño, de ti como adulto, hay varias figuras. Y cuando te llegan esas figuras, ¿qué haces? En la práctica. Pues las veo, nada más, las veo, las dejo para si el narrativo. Las etiquetas Viendo, viendo. porque incluso no hay emoción, o sea, simplemente es viendo, Está bien. la retiro y regreso a ver si de algo más, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? O sea, Perfecto. Entonces, en respuesta a mi pregunta, me suena que lo que a ti te llegan son imágenes y pensamientos. Y cuando te llegaban los pensamientos, tal vez esos, no sé si los hayas llegado a etiquetar cuando te llegaban esos pensamientos de que quisiera ir más allá y me cuesta trabajo ir más allá. Ahí hay pensamientos y emociones. Tal vez no sé si hayas logrado etiquetar eso como objetos secundarios. en algunas ocasiones sí, cuando digo, Okay. estoy así como metiendo mucho ruido, como que me estoy esforzando mucho, Okay. mejor como que aflojo un poco el pensamiento y regreso a algo más espontáneo. Pero Bueno, esa es una cosa que hay que etiquetar. Y la otra, esas imágenes que te llegan de ti mismo, también son simplemente imágenes, las etiquetas y las dejas ir. Y entonces, en respuesta a mi pregunta, si has captado algo fundamental y que no fuera pasajero, algo sólido. sí, no, en ese sentido no. Okay. No, todavía Bien. no. ¿Alguien más ha descubierto algo así? Una sustancia del yo que es indiscutible, que está ahí, que no es una cosa inestable y pasajera. ¿Alguien? Entonces, lo único que descubrimos en respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo?, es un montón de cosas cambiantes que vienen y se van. Nunca son las mismas. ¿Y eso dónde nos deja? ¿Dónde nos deja esto en relación a nuestras ideas del yo? Nos deja con alguna certidumbre, con alguna solidez en este mundo, en este universo. Con curiosidad. Nos deja con curiosidad, ¿verdad? ¿Y ahora qué soy yo? Ahora qué es lo que aparece que yo luego etiqueto, este soy yo, sabiendo que cada vez va a aparecer algo diferente. Efectivamente queda esa curiosidad para ver quién soy yo ahorita, en este momento, en el próximo momento. Qué constelación de cosas se conjunta a la cual luego le pego la etiqueta yo. Y si somos capaces de observar este proceso y darnos cuenta que ese yo es algo inestable y cambiante,
¿Qué tan en serio podemos tomar esas cosas que creemos, que nos duelen, que nos ofenden? ¿A quién ofende? ¿A quién duele? Yo creo que la idea más bien es como de reconocernos así, como de todas nuestras facetas, más bien aceptarnos, ¿no? Y no quedarme la idea de que soy algo, ¿no? O que siempre me tengo que comportar igual porque soy la misma persona, sino más bien como la parte de aceptación. Y entonces de que no me hiera a lo mejor una ofensa, ¿no? De que no me hiera el clima o X situación, ¿no? Que nos pase en la vida cotidiana. Simplemente aceptarlo y continuar. Sí, efectivamente. Y más allá de aceptación, es simplemente como un darnos cuenta, fundamentalmente, que no hay una persona ahí que podamos decir que así es. En ningún momento, nunca la hubo, no la hay y nunca la va a haber. Entonces todo este discurso de encontrar quién soy yo, que nos animan, ¿no? En la cultura popular, de encontrar quiénes somos, de ser fieles a quienes somos, ¿dónde deja todas estas construcciones nuestra práctica sincera de atención plena cuando planteamos esta pregunta? No nos lleva a ningún lado. Siempre Efectivamente. estamos siendo personas yoes diferentes. Así es. Un yo y otro yo y otro yo. No hay nada que asirse. No hay nada. Y si es así, si son así de inestables nuestras ideas de quién soy yo, y por naturaleza son así inestables, no pueden ser más estables, no hay nada más estable. ¿Qué podemos decir de otras ideas que tenemos bien estables acerca de quién es Dios, de quién es, qué es patria, la patria, qué es aquella ideología, no importa cuál, a la cual nos hemos sujetado toda nuestra vida? Todas son construcciones telenovelescas. Bueno, si queremos saber que... Vamos a esperar aquí. Nuestro yo que nos está hablando. Yo creo que es mejor que todos aprovechen, por favor, para checar sus celulares, si todavía no los han apagado. Okay. Entonces, chicos, podemos poner a prueba cualquiera de estas ideas. ¿Cómo? Con el koan. En vez de preguntar quién soy yo, ¿por qué no preguntamos quién es Dios? Y vamos a ver qué llega en respuesta. Y vamos a ver si llega algo sólido y existente o si llegan otra constelación, otra serie de constelaciones de pensamientos, ideas. Vamos a preguntar qué es la patria. ¿Qué otras preguntas podemos plantear de cosas que normalmente para nosotros son incuestionables? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es el amor? ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que vamos a encontrar en cada uno de estos casos? Pensamientos cambiantes, imágenes. Un montón de cosas cambiantes. Así de sencillo. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿en dónde nos deja esto para con nosotros mismos y para con el mundo que nos rodea? Si no podemos asirnos a nada, si no podemos confiar en la solidez y en la inmutabilidad, es decir, una naturaleza sólida y no cambiante de ninguna cosa, ¿cómo podemos enfrentarnos a este mundo y a nosotros mismos? ¿Que dejamos de creer o dejamos de confiar en todas las ideas? ¿Será útil eso? ¿Dónde nos llevaría si, por ejemplo, yo
dejara de tomar en serio completamente la gravedad. O sea, podría cuestionar la gravedad, ponerla en duda en esta práctica y preguntar qué es la gravedad. Y observar las respuestas. Y me doy cuenta que todo es ilusorio, la gravedad es ilusoria. Y entonces, pues, ¿qué tal si yo voy al techo y reto la ilusión de la gravedad? ¿Qué va a pasar? Te vas a dar cuenta que sí. Probablemente ya no voy a hacer más práctica de meditación durante un tiempo, al menos hasta mi próximo renacimiento. Que podría ser una opción, ¿no? Si es que eso quiero. Preguntarse qué es la muerte. También, ¿verdad? La muerte, no, eso es importante, ¿qué es la muerte? Esa es otra cosa que podemos cuestionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que hay ciertas ideas y ciertas construcciones que podrían ser útiles. No por eso la gravedad deja de ser un concepto ilusorio. Claro que es ilusorio. Sin embargo, como modelo nos es útil. Si yo quisiera ver unas cuantas primaveras más, entonces voy a utilizar el modelo de la gravedad que yo tengo en mi mente construido y lo voy a utilizar, lo voy a aplicar hoy, mañana tal vez, pasado mañana. Entonces, de momento a momento, yo puedo o no aplicar algún modelo. ¿Cierto? Incluso todos los modelos que hemos aprendido en este curso de cómo enfrentar a seres humanos, a nuestros compañeros en esta vida, cómo escuchar, la importancia de escuchar a alguien por ejemplo, o antes de darles nuestro punto de vista. Todo esto, todas estas construcciones son modelos, no son verdades absolutas, porque cualquiera de estas cosas, si las ponemos a cuestionar a través del koan, nos vamos a dar cuenta que es un montón de pensamientos pasajeros. Sin embargo, hay ciertas constelaciones de pensamientos que podemos utilizar en nuestra vida cuando nos son útiles. ¿Cierto? Y cuando ya no son útiles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insistir que es la verdad absoluta. Bueno, si nosotros ya tenemos un poquito de práctica, nos vamos a dar cuenta que nada es absoluto, nada es cierto, todo es ilusorio. Y entonces, en respuesta a mi pregunta, ¿dónde nos deja esto para con nosotros mismos y para con el mundo que nos rodea? ¿Cuál sería su respuesta? Mi respuesta para mí es que esto me deja en una posición muy flexible, es decir, que yo soy libre de elegir qué modelo ocupo en cada momento. Voy a ocupar obviamente el que mejores resultados, más agradables resultados me da. Y cuando ya no me está dando buenos resultados, soy libre para dejarlo ir, porque no lo tomo en serio a priori, de antemano no lo tomo en serio. Nada, ningún modelo. Y soy capaz de reírme de estos modelos. De la muerte, del amor, de atención plena. Es algo así como ejercer esa capacidad de adaptación a las circunstancias, ¿no? Así es. No tratar de aplicar siempre lo mismo para Así es. todas las circunstancias que se le parezcan, sino que hay pequeños detalles en cada circunstancia que la hacen diferente. En consecuencia, la fórmula. Así es, esa fórmula va cambiando, porque estos modelos pueden evolucionar, pueden cambiarse. Entonces esto es el famoso relativismo moral e intelectual contra el cual protesta tanto la Iglesia, porque le amenaza con su propia existencia. Porque si todas las personas empezaran a hacer esta práctica y se dieran cuenta de lo inestable que son nuestras ideas de cualquier cosa, las
autoridades que tratan de controlar nuestra mente, nuestra vida, no tendrían por dónde agarrarnos. Por eso toda autoridad, si supiera de qué se trata esta práctica, la odiaría con todo su ser. A menos que algunas de estos dictadores o aspirantes a dictadores conocieran esta práctica a nivel personal y se dieran cuenta que se benefician de ello. Entonces tal vez las cosas podrían cambiar. Pero esta es la práctica de libertad absoluta, que es el enemigo de toda autoridad. No importa cuál es su ideología. Okay. Incluyendo aquellas autoridades que les pretendieran dictar cómo vivir la vida desde atención plena. ¿Y esto aplicaría también a personas? ¿A personas? ¿Cómo? O sea, no a ideas, no a constructos, ¿no? Sino a desapegarte también de las personas, de las relaciones. Pues hasta un cierto grado, sí, por supuesto, porque tan pronto como empezamos a preguntar ¿quién es esta persona? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Es un montón de pensamientos, de ideas, de imágenes, que ese es mi hijo. Y también en su mente, en la mente del hijo, también hay otra colmena de ideas de que este soy yo. Dos colmenas, dos constelaciones constantemente cambiantes de ideas pasajeras. Y además cualquiera de estas colmenas de ideas en cualquier momento puede dispersarse y dejar de existir. ¿Cierto? O también haría las relaciones, no sé decir la palabra mejores, porque hay libertad, ¿no? O sea, quiero decir, no quiere decir que uno se desapegue de los seres queridos, sino desapegarse de estas construcciones en torno a las relaciones con nuestros seres queridos. A lo mejor como dejarlos más libres, ¿no? Dejar que estas cosas, dejar que estas constelaciones cambien. O sea, van a cambiar de todas maneras, si le dejamos o no. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de la naturaleza de estos fenómenos, de la naturaleza pasajera, nuestras emociones cambian, porque ya no podemos tomar en serio aquellas ideas. Por ejemplo, cuando un hijo muere, que es una de las experiencias más difíciles que puede haber para una persona, que tu hijo muera. Una de las cosas que más dolor produce es ese pensamiento de que el hijo murió antes que yo. ¿Por qué produce tanto dolor esto? Porque antes de que el hijo muera, uno se construye ideas muy firmes de que yo voy a morir primero y mi hijo va a vivir muchos años más y va a reivindicar todas las cosas que yo no pude hacer en mi vida. Entonces hay todo un montón de ideas muy sólidas que construimos acerca de esto, y cuando eso se cambia, duele porque tenemos esa construcción sólida que empieza a romperse. ¿Qué pasaría si nunca construyéramos? O cuando se construyan estas cosas en nuestra mente, estemos conscientes, estemos al tanto que son construcciones y pueden desaparecer en cualquier momento, si de antemano no lo tomáramos en serio. El grado de aceptación de la libertad emocional para aceptar una realidad alterna, un cambio en esta historia, sería mucho mayor. No es decir que no nos dolería si el hijo muriera, pero hay muchas razones por las cuales aparece ese dolor, pero al menos esa razón, ese dolor que proviene de la destrucción de una idea fija, al menos esa parte del dolor ya no estaría, porque de antemano no hubiéramos vivido con esa idea desde hace décadas.
¿Sí me explico? Ajá. O sea, retomando la idea final que transmitías, eso nos lleva a tomar tus enseñanzas con relatividad y a nosotros adaptarlas a nuestra realidad y a construir nuestra propia realidad de la atención plena. Yo les ofrezco un modelo. Ajá. Ustedes lo pueden aplicar y ver en qué les es útil. Así de sencillo, pero no deja de ser un modelo. No es más, esto no es más una verdad universal que cualquier otra idea. Pero mientras el modelo es útil, y para mí ha sido útil todo desde que lo conocí, pues vale la pena aplicarlo. Eso es todo. Porque además, perdón, es un modelo que disminuye el sufrimiento, como lo veíamos desde el principio, ¿no? Y que cambie nuestra relación con todos los demás modelos. Una pregunta. La práctica de la meditación a través del método de atención plena sin que yo haga mucho esfuerzo, nada más la pura práctica, me puede quitar esas ideas culturales que causan dolor cuando están fijas. Cuando hablas de pura práctica, ¿a qué te refieres? A que si yo considero que si no practico, así como nos dice el modelo, que nos has enseñado durante todas estas sesiones, si no las practico, da lo mismo ver yo lo escucho o no. Pero también siento que practicarla, aún sin buscar lo que me está pidiendo que busque, solita se acomoda a mi ser interno. Cuando dices que sin buscar lo que yo propongo que busque, en cuanto a la práctica específicamente de Koan, de esta pregunta, si nada más hicieras práctica de meditación formal y no hicieras la práctica del Koan. No, sin hacer el razonamiento y el análisis que estamos haciendo ahorita. Ya, la reflexión. Yo siento que solito claro, me acomoda, pues. Claro. De hecho, yo cuando hice esta práctica y aprendí de ella, yo no tuve guía en cómo interpretar lo que haya surgido. Tan pronto como yo empecé a observar los fenómenos impermanentes que surgen en respuesta a esta pregunta, es como si se encendiera el foco. Entonces realmente hasta viene sobrando esta reflexión que estamos haciendo ahora. ¿Okay? Pero como es un curso, como les dije desde el principio, yo quisiera y les invito a que en este espacio cultivemos una honestidad intelectual, de modo que si a algunos de ustedes les parece inadecuada o les parece que no es esta propuesta de que todas nuestras ideas de la vida son solamente ideas inestables, si esto les parece incorrecto, si ustedes creen que sí hay algo sólido, autoexistente, de lo cual podemos agarrarnos, yo les invito a que saquen esta protesta, que saquen esta idea para que la examinemos. Yo estoy muy dispuesto a que me comprueben que esto no es así y que hay algo a lo cual sí se puede hacer en esta vida. A mí me hace un poco de ruido esto que dices. O sea, no tengo ahorita un argumento muy claro, pero siento que andar así por la vida también sería como no tener como convicciones en torno a diferentes creencias. Eso es cierto. Entonces como que sería así como... No eso sé. te produciría emociones desagradables. Un poco sí, como que entonces no tengo una convicción, o sea, sí me produció un poco de bueno, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí o qué? ¿No? O sea, como que tiene que ver con los propósitos últimos de las cosas, no sé. Así es. Efectivamente,
eso te deja con esas incertidumbres que luego pueden generar emociones desagradables. Ok. Pues eso, desde mi punto de vista, a ti te daría la oportunidad, a todos nos da la oportunidad, a convivir con esas emociones desagradables, a asimilarlas y a encontrar nuestro lugar, o ir encontrando nuestro lugar de día en día, que puede ser distinto cada día, o puede ser más o menos estable durante un tiempo, pero ir encontrando nuestro lugar en un mundo completamente incierto. Porque eso es, al menos dentro del modelo de la existencia física, porque es un modelo también, pero dentro de este modelo, toda la evidencia nos lleva a darnos cuenta que el universo es un lugar absolutamente incierto, donde no hay ningún plan, donde no hay ninguna certidumbre y a nadie que apelar por justicia o por universal, ¿no? O por amor o por apoyo. Y desde mi punto de vista, la fuerza, el poder del ser humano es reclamar su lugar en este universo incierto y enfrentarlo con valentía, con resolución, utilizando todos los recursos al alcance de la mano. Y eso sí produce ciertas emociones desagradables, porque nos encantaría tener certidumbre, nos encantaría que nuestro papá y nuestra mamá, que para nosotros eran dioses cuando nacimos, nos siguieran cargando en sus manos, o alguien así. Y cuando esto no es así, sufrimos. Bueno, yo solo digo que ese sufrimiento es una parte de la vida que tenemos que aprender a asimilar y hacer de este mundo lo mejor que podamos. Al final de cuentas, el cerebro racional el que nos juega, ¿no? Es nuestro enemigo que nos juega y el que nos hace pensar, porque pensar en todas esas cosas que queremos que sean como ahorita y que sean invariantes de aquí al futuro y que queremos sentirnos seguros y todo, cuando en realidad todo es... y por otro lado, es una grandísima oportunidad que todo sea cambiante, porque si todo fuera estático, claro, también es una oportunidad, es una gran oportunidad. Exacto, esta es la gran aventura. Exacto. ¿Sí? Esperanza. Vida, trabajo, gustos, placeres, dolores, muerte, otra vida, lo que sea, yo no sé. Ese es el viaje universal. Y si uno no lo enfrenta con valentía, simplemente está desperdiciando su tiempo en ilusiones. Y pregunta, yo he tenido muchas pláticas con mi hermano que está enfermo, y yo le digo que ¿para qué hacerse tantas preguntas si de todas maneras no tenemos las respuestas? Y simplemente dejar a cada momento su momento y a cada cosa su cosa, en vez de pasar demasiado tiempo filosofando y haciéndose bolas en la cabeza. Yo no sé si es una extrema banalización de la que yo Tal vez sí, extrema, porque a veces sí vale la pena dilucidar, detallar, diseñar, rediseñar los modelos, ¿okay? Para que sean más útiles, para que sean más ad hoc para lo que queremos lograr. Entonces sí hay un espacio para examinar los modelos que estamos utilizando, y eso se llama filosofía. Y luego aplicar los modelos con las modificaciones. Por lo único que yo abogo en esto es que no dejemos de recordar que sí son modelos, que no son verdades, no hay ninguna verdad. O al menos si alguno la encuentra, me gustaría saber cuál es. Me encantaría, yo les reto a que la encuentren y que me la traigan. Pero eso nos lleva a no tomar con tanta seriedad las cosas. Exacto. ¿No? Perdón, pero Tanto, en el caso de su hermano, a lo mejor tú lo estás viendo así,
No lo tomes tan serio, pero él está con otra situación diferente. No, tiene que ver con su modo de vida. Ok. Antes de toda su vida. Ok. No tiene que ver con una realidad actual, tiene que ver con algo que siempre hemos Porque discutido. si no tomamos para nada en serio los modelos, sí podríamos tomar ese paso Sí, del techo al abismo, Claro. ¿verdad? Porque Y lo cual tampoco sería una gran tragedia para el universo casi ni se daría cuenta. o sea, no hay nadie ahí que... Exacto. Pero eso interferiría con mis, tal vez, planes de lo que yo quiero hacer en este momento de la vida. Ok, muy bien. Emiliano quería decir algo. Pues no, realmente ya veía lo que tenía todo ahí. ¿Perdón? Realmente ya resolví lo que tenía. Ok. Muy bien. Sí, a mí me gustaría comentarte que cuando yo tenía como 15 años me metí muy en serio a la religión y un padre, porque yo le decía que pues yo no crecí en la fe, o sea, mi mamá me bautizó y a los 15 años quise explorar qué era eso, ¿no? Que se llamaba religión. Y le pregunté qué era la fe y me dio una respuesta que se me quedó grabada porque me explicó una realidad para muchas personas. Dice, la fe, haz de cuenta que la vida es un cuarto oscuro y la fe es como una vela en medio del cuarto. Entonces es algo que puede guiar a las personas para que su vida tenga un sentido. Entonces dije, qué interesante. En ese momento me pareció un poco extraña porque dije, pues qué sentido, no sería mejor prender la luz, pero bueno, dije, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces me metí en serio, iba a misa, iba al catecumenado, un montón de cosas, o sea, yo iba 4 días a la semana a la iglesia. Y conocí pues todos los sacramentos, lo bauticé, todo ese rollo. Y la verdad es que había un aire de idealismo, de calidez, de humanidad que me agradaba mucho de ese grupo. Incluso como a veces percibo otras cosas, yo veía, por ejemplo, ese padre lograba que en la misa la gente entendiera lo que quería decir y eso yo lo veía como energía que salía de su cabeza y que lograba conectarse con la psique de las otras personas y veía un hervidero y un intercambio de energía bien padre y la gente se sentía bien, se le notaba en su rostro, su cuerpo estaba a gusto. Entonces yo decía, qué padre, ¿no? Si esto es Dios, qué interesante. Pero luego pasó un solo hecho que me destrozó todo mi paraíso y fue que me cambié de casa, como siempre, ¿no? Entonces, al cambiarme de casa yo no volví a encontrar eso. Y sí había esa cuestión de esa búsqueda genuina, pero no había todas las condiciones que había en el otro lugar. Entonces llegué a la conclusión de que todo lo que yo veía y todo lo que percibía eran las emociones de las personas. Y me di cuenta que esa camaradería y ese ambiente lo genera la cooperación y las personas buscando algo, y que a veces se da y a veces no. Y que entonces más bien tenía que buscar generar esos grupos de seres humanos. Y no hay como, o sea, Dios no generaba eso, lo generaban los seres humanos. Efectivamente, los seres humanos generan las ideas. Así es. No al revés. El caso es que exactamente lo que yo estoy señalando, que todos los modelos pueden ser útiles en ciertas circunstancias. La fe religiosa puede ser un modelo útil para algún grupo, en algún momento de la vida, para algún propósito, para mucho tiempo o para poco tiempo. Pero en el momento que esa fe empieza a limitar, a quitar la felicidad, a hacer sufrir, ya sea a uno mismo o a las personas en mi alrededor, porque yo me estoy haciendo a esa fe, entonces ese es un modelo que ya no es útil. Ahí es donde entra esta flexibilidad que necesitamos tener para no tomar ningún modelo demasiado en serio. Es como un juego de cierta manera, ¿no? Juego a esto o juego a lo otro, dependiendo de qué es lo que es más útil en este momento de la vida desde el punto de vista de mis intereses, mis emociones y aquellos de mis semejantes. ¿Okay? ¿Qué es lo que da mejores resultados? Y cuando este modelo se
convierte en algo inútil, lo tiro a la basura con tal igual facilidad a como yo lo adopté. ¿Okay? Y no permito que ningún modelo se convierta en aquella cadena que amarra al elefante. En los países donde a los elefantes se los utilizan como labor esclava, les empiezan poniendo una cadena en la pata y el elefante se acostumbra que cada vez que jala lo lastima. Y con el tiempo ya pueden quitarle la cadena y ponerle nada más una cuerdecita, luego un hilito y luego ni eso. Y el elefante no se va porque o lo dejan amarrado con un hilito y no puede y no va a ninguna parte, porque ya aceptó eso como un modelo eterno, que siempre hay una cadena ahí. Eso es lo que como seres humanos, esa es la esclavitud que queremos evitar, o al menos yo quiero evitar. Si alguien no entiende, pero ¿ok? Tengo otra pregunta, ya me da pena porque creo que estoy usando mucho la palabra, pero es que tengo una duda parecida a la del maestro Romeo. Sí. Es decir, la práctica de la atención plena diariamente. Bueno, entiendo que lo de la técnica de Koa no vamos a descubrir que hay nada sólido, o sea, no había ninguno, que no teníamos el objetivo de encontrar algo, porque yo la hice y no encontré nada, ¿no? Entonces dije, a lo mejor no la estoy haciendo bien, porque no. Más bien no observaste esa pequeña telenovela. Eso es lo que pasó. Pero la pregunta es que si la hacemos la atención plena de manera disciplinada, Ajá. nos va a permitir lograr todo esto, de poder soltar modelos, poder de manera así automática, o es una mala palabra, ¿no? Pero es lo que decía el maestro Romeo, solamente con hacerla podemos llegar a esta disciplina de ir soltando. Yo creo que esta libertad llega tan pronto como una sola vez te das cuenta que, ay caray, todo esto está en mi cabeza. Todo esto está en mi cabeza. Todo esto es un montón de ideas pasajeras. Una vez te das cuenta de esto, ya es una libertad bien ganada y permanente. Gracias. Yo creo que en ese sentido, probablemente la mayoría de ustedes en este salón ya están libres de la esclavitud de las ideas y de las ideologías. Y si todavía no, y les animo a que sigan haciendo la práctica del koan hasta que esta lucecita se encienda. Se dan cuenta, sí es cierto, chingón, aquí no hay nada. Bueno. Ok, ahora vamos a hacer aquello para lo cual trajimos los instrumentos musicales. Si traen instrumentos musicales, sí estaría bien que los afinen. Así como está haciendo Hazael. ¿Ya los tienen afinados? Violín, guitarra. ¿Ya está afinado? Bueno, entonces, ¿cuál instrumento tenemos integrado siempre, todos? La voz. ¿verdad? Bueno, con esta vamos a empezar a trabajar primero. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser el procedimiento. Pues vamos a empezar con lo que yo llamo la afinación, pero no es afinación de los instrumentos como acaban de hacer, sino es una afinación de nosotros mismos. Entonces vamos a hacer la afinación de nosotros con nuestro propio sonido interno. Entonces vamos a empezar a hacer esta afinación. De hecho, antes de empezar la afinación, yo quiero que nada más hagan esto. A ver. ¿Qué sienten aquí? Vibración. Ahora, mantengan la mano aquí y esta vez, fíjense, cuando hagan este sonido, abran espacio aquí y abran el espacio atrás en la garganta y en las cavidades nasales. Entonces, empiecen normal. Cuando abrieron aquí el espacio, ¿qué sintieron? Mucha vibración. ¿Más vibración? Sí. Tanto así que empieza a dar cosquillas aquí en la boca, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice que estamos resonando dentro de nuestra cabeza. ¿Okay? Estamos abriendo las cavidades resonadoras. Entonces vamos a empezar con esta cualidad, ¿no? De abrir la resonancia dentro. Vamos a empezar con luego vamos a abrir este sonido. Va a pasar de a a. Luego de a va a pasar a, ¿qué creen? A, o, luego u, luego i, y luego i. Y luego después de i va a regresar a okay. Esta va a ser la afinación. Después de la afinación, cuando ya este sonido de se aquiete, yo voy a empezar a hacer un sonido aquí y ustedes en cualquier momento van a poder sumarse a este sonido. Ahora, con todo lo que ustedes quieran, instrumento, voz, percusión, todo lo que tengan pueden utilizar. Pero esta va a ser una práctica de atención plena. Entonces, como práctica de atención plena, ¿qué elementos? Chicos, eso es muy importante. Si no ponen atención, no van a saber qué estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué elementos tenemos que tener? Objeto primario y un manejo de objetos secundarios. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el objeto primario aquí? La reproducción de los sonidos. La voz. El objeto que trajimos. Ok. Todo lo que es en mi sonido y en el sonido de los demás que es agradable. Okay. Sonidos agradables va a ser el objeto primario. Igual que en la práctica de Kama, nuestras sensaciones agradables son el objeto primario. Y cuando aparece algo desagradable, ¿qué hacemos? Lo etiquetamos, lo reconocemos y regresamos a lo agradable, ¿cierto? Y en este caso, si detectamos que alguno de los sonidos que yo estoy haciendo no es agradable, al reconocerlo lo etiqueto, emoción, por ejemplo, o emoción, rechazo, lo que sea, y oyendo, lo etiqueto y luego cambio el sonido para que sea agradable. Si está desafinado, tal vez lo afino. O si está demasiado fuerte, bajo el volumen. O si es demasiado quieto, alzo el volumen. O hago más resonancia, o lo que sea necesario para que sea agradable. ¿Ok? Entonces,
¿Sí queda claro el manejo del objeto primario y secundario? Tengo dudas sobre los intervalos en los que se utiliza la voz. ¿Es un solo intervalo desde A o U, E, I? ¿O vamos a ir cambiando? Cada vez que respiramos y exhalamos va a ser un... Yo voy a ir guiando la afinación, entonces todos, no se preocupe, todos vamos a hacer al mismo tiempo esto, es automático. Y luego en la parte, después de la afinación, en la parte de la creación, pueden ustedes ocupar el sonido que quieran, incluyendo la voz. ¿Okay? Entonces, otra vez más, el objeto primario son los sonidos agradables que yo estoy haciendo y que están haciendo los demás. Estos no tenemos que etiquetarlos, nada más ponemos atención ahí como si fuera nuestra respiración en la práctica formal. ¿Okay? Nos acercamos a esa experiencia sin etiquetarla. Cualquier otra cosa la etiquetamos, la dejamos ir y regresamos a lo agradable. ¿Ok? Muy bien. Y cualquier pensamiento que aparezca acerca de lo que estamos haciendo, si empezamos a analizar el sonido, a pensar qué es lo que me falta, todos estos pensamientos son solamente pensamientos, objetos secundarios. Solamente hay que etiquetar, dejar ir. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con la afinación primera.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieren compartir sus experiencias, comentarios de esta? Pues a mí me relajó mucho. Esto de estar poniendo atención a los Okay. Relajaste. Yo en clase de pasar por las vocales, cuando llegamos a la E y el timbre se volvió de grave a agudo, sentí éxtasis así, un poco incontenible, no sé qué. Muy bien. El sonido sí efectivamente es muy afín a las emociones. ¿Alguien más quiere compartir sus experiencias con esto? Con la vocalización, como comenta Manuel, yo sentí que mis sentidos se despertaron, estuve más receptiva a todo el entorno. Incluso antes de que empezaran con los instrumentos, empecé a percibir más sonidos que están más alejados, por ejemplo, el tráfico de la calle. Sentí que la cuestión de los sentidos se me expandió. Expansión de los sentidos. Interesante. Pues a mí se me hizo un poco curioso el fenómeno que ocurrió porque siento que al sentir nuestras vibraciones como que nos conectamos, ¿no? Porque eran las vibraciones de todos. Y al momento de tocar, lo que sea que estuviéramos tocando, siento que esa conexión aún seguía, perdón. Porque incluso aunque los instrumentos no están afinados unos con el otro, se sentía esa armonía, cosa que muchas veces ni en una orquesta pasa. O sea, es muy difícil afinar, pero no se escuchaba mal, no se escuchaba fuera de contexto, nada. O sea, había una armonía en verdad. Eso fue muy curioso para mí. Ajá. No armonía clásicamente hablando, No, ¿verdad? sino Pero hay algo que se compagina entre todos. Yo lo atribuyo al hecho de que todos al menos tienen el propósito de estar escuchando a sí mismos junto con los demás. ¿Okay? O sea, al mismo tiempo, esas dos percepciones de mi sonido y del sonido de otros. Me encantaría probar cómo sería esto, pero en un ambiente con solo músicos. Sería como un experimento en el sentido de que, ¿será que en ese ambiente de repente tendríamos hasta armonía musical? ¿O será que incluso, aunque hubiera músicos, como no hay pensamiento, o al menos no estamos intentando meterle pensamiento en qué tonalidad estoy tocando, para dónde va esta melodía, no estamos pensando en ninguna de estas cosas, ¿será que incluso con músicos el sonido sería libre? Yo sospecho que sería así. Yo sospecho que si realmente esto se hace como una práctica de atención plena, incluso por los músicos no estaríamos escuchando melodías o armonías o sinfonías, pero estaríamos escuchando un sonido libre. Es que lo que pasa es que sí, creo que eso se busca siempre, como que al momento de afinar, escucharse, pero luego como músicos estamos pensando en tantas cosas, incluso, o sea, estamos concentrados en nosotros mismos que ya ni siquiera de al lado escuchamos. Entonces por eso se
no se crea ese ambiente que se creó en este momento. Entonces, como usted dice, y sí es porque todos nos estamos escuchando y todos estamos creando este ambiente, ¿no? Cuando a veces los músicos no piensan eso, piensan, sí, yo aquí soy el chingón, así pues. O pensando que, ¿qué tal si me equivoco? Ajá, ¿no? también. Y por eso el director de la orquesta típicamente es el que tiene que hacer este trabajo de escuchar a todos y de estarles diciendo que tú suenas demasiado quieto, tú eres demasiado escandaloso, bla, bla, bla. Y yo tuve una experiencia de estar en un encuentro en el bosque hace ya bastantes años, donde se juntan miles y miles de personas, se llaman encuentros Rainbow, que es a nivel mundial, se hacen como campamentos y con 3 reglas nada más: no intercambio de dinero, no violencia y dejar el lugar en iguales o mejores condiciones a como lo encontramos. Y se crea como una comunidad durante 2 o 3 semanas en el bosque. Y en una de las noches, de hecho creo que fue la segunda noche después de que llegué ahí, hubo un concierto de improviso que se armó en una especie de anfiteatro natural, y los músicos se pusieron abajo, todo el público se reunió en las laderas de este anfiteatro natural y ellos empezaron a tocar. Y esas personas no se habían visto jamás en su vida. Y trajeron sus instrumentos de orquesta, porque algunos eran músicos profesionales y otros amateur, pero ahí se juntaron y empezaron a tocar. Yo jamás había escuchado un concierto tan mágico, que 6, 7 personas reuniéndose a improvisar sin haberse puesto de acuerdo en qué iban a hacer. Y fue verdadera magia. Y lo que me impresionó es que estaban exquisitamente afinados el uno con el otro, en el sentido de estar, cada uno estaba en su lugar, en su momento, con cada sonido que hacía para contribuir al todo. Entonces, verdaderamente hubo escucha ahí, profunda, los unos de los otros y de uno mismo. Entonces nosotros empezamos a acercarnos. Y esta para mí es la fuente de la creatividad, donde no interviene el coco y donde realmente las cosas nacen desde el momento. ¿Cómo se llama ese tipo de encuentros? Rainbow. Arcoíris. Es un movimiento ¿Fue en que ya México? lleva... Sí, también ha habido, muy pocos en México, pero sí ha habido, hace ya un buen de años. Ahorita con todo el endurecimiento de la sociedad y las energías conservadoras que se han despertado desde hace tanto tiempo, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido algo de represión en contra de ese tipo de encuentros. Pero sí todavía los hacen en todo el mundo. ¿Y había drogas? ¿Dejaron de tener drogas? Sí, había de todo. No voy a decir más.